Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos ustedes muy buenos días, hermanos. Hoy día me gustaría tratar el tema de la analogía que hace Jesús con el pueblo de Dios y la vid y los sarmientos. En el Evangelio de ayer leemos lo siguiente. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, dice. Y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. La vid es la planta. Es la planta que todos conocemos, que la llamamos la uva, que da ese rico fruto, sobre todo en verano, y con el cual se hace el vino. Los sarmientos son las ramas que da la planta de la vid. Salen un montón de ramas, y hay ramas que dan fruto, y hay ramas que no dan frutos. El Padre, Dios Padre, es el labrador. ¿Qué hace Dios Padre? ¿Qué hace el labrador? Aquellos sarmientos, aquellas ramas que no dan fruto, los arranca, dice, los arranca. Y aquellos que dan fruto, los poda. ¿Qué cosa alimenta a esta planta? La savia. La savia es la que corre por dentro de la planta y que va alimentando tanto a los sarmientos que dan fruto como a los que no dan fruto. Pero los que no dan fruto son arrancados y más adelante del Evangelio dice, son echados al fuego. De la misma manera como funciona esta planta, hace una analogía con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, que lo formamos todos los bautizados, como dice el Papa, que no, el pueblo de Dios no está formado por élites, por grupos religiosos, no. Todo el pueblo de Dios todo el pueblo de Dios son todas las personas que participan de él. Dentro del pueblo de Dios hay personas, como hemos estado viendo, que aman al Señor, que intentan saber cómo el Señor los ama, para ellos saber su situación frente a Dios. Y esa situación la sabemos cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo todas las enseñanzas que el Señor nos da. Como por ejemplo, cuando a Jesús le preguntan, si una persona te pide 7 veces perdón el mismo día, 7 veces comete pecado contigo y las 7 veces te pide perdón, Jesús dice que tenemos que perdonar las 7 veces. ¿Cómo piensa el ser humano? A la primera lo perdonas, a la segunda ya te fastidias un poco, a la tercera lo mandas rodar, así, definitivamente lo mandas rodar y le dices, tú me estás tomando el pelo. Son las dos maneras de actuar del ser humano, ¿no? La manera para que nosotros tengamos paz, para nosotros recibir la paz del Señor, que no es la de este mundo, es aquella en la cual vamos a vivir como nos pide el Señor. Por eso es que Él nos dice, quien quiera seguirme, quien quiera amarme, quien quiera ser amado por el Padre, tiene que negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguirme. Negarse a sí mismo, por lo tanto, no significa anular tu personalidad. Al contrario, superarte en la vida, negando de ti todo aquello que te aleja para el destino para el cual has sido creado. Porque tenemos que recordar que hemos venido a este mundo de tránsito nada más. Nuestra vida en este mundo va a determinar nuestra vida futura, nuestra real existencia, ¿no? Y esto es lo que nos enseña la parábola, la analogía que hace el Señor con la vid y los sarmientos.
Si nosotros no seguimos al Señor, lo negamos, hacemos lo que nos da la gana, te dirá, en vida tuviste tu paga, o simplemente te condenarás. Jesús no ha venido a condenar, recuérdense. Él ha venido a que todos tengamos vida en abundancia, y esa vida en abundancia no se traduce en el bolsillo ni en las cuentas bancarias, sino vida en abundancia significa en que tu vida está llena de virtudes que te van a permitir alcanzar el cielo y ir a la casa del Padre, para lo cual hemos sido creados, no para permanecer en este mundo, sino para ir a la casa del Padre. Hoy día, en el mundo vemos que hay sarmientos que son arrancados por el Padre. ¿Quiénes son los sarmientos que son arrancados por el Padre? Aquellos que presentan ideologías que no van de acuerdo con la salvación de Dios. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo clásico, el adulterio, por ejemplo, el aborto. Aquellas personas que defienden el aborto, ¿no?, pues no están en el plan de Dios. Mejor dicho, son arrancados de la vid. Aquellos que defienden la ideología de género, que presenta una situación que no está dentro del plan de Dios. Dios creó hombre y mujer. Que haya ciertas desviaciones no quiere decir que eso justifique, ¿no? Es como el matrimonio. El matrimonio es la unión del hombre y de la mujer para complementarse. El matrimonio no es para sustituir roles. Otra cosa es que hoy día la mujer tiene que hacer tareas que antes hacía solamente el hombre, como salir a trabajar, y el hombre tiene que ver en las cosas de la casa. Son tareas, no son los roles, ¿no? Por lo tanto, esta analogía que hace el Señor con la vid es muy importante para nosotros, porque nos está diciendo Jesús que hay quien se va a salvar y quienes se van a condenar. La misericordia de Dios es un tema muy diferente. La misericordia de Dios, a grandes rasgos, es que Dios conoce tu verdadera realidad, y si no puedes cumplir con lo que Él te pide, en su misericordia es la que te va a ayudar a salir adelante, porque tú te orientas a Él, pero hay dificultades que te impiden aceptar o concretar o vivir como Jesús te pide, pues, ¿no? Una de esas cosas donde tiene que actuar mucho la misericordia de Dios será en las mentiras piadosas que está acostumbrada la gente, ¿no? Que llaman mentira piadosa. Una mentira es mentira, ¿no? Es que no hay mentiras piadosas y mentiras no piadosas. La mentira es mentira. Entonces tengamos muy presente este ejemplo que nos da el Señor, ¿no? Las ramas, las personas que no dan fruto son arrancados del pueblo de Dios, son echados al fuego, así lo dice el Evangelio, son quemados. Y las personas que dan fruto, dice, son podadas, no es que son arrancadas, son podadas para que dé más fruto, ¿no? Y en la vida de las plantas es así, una planta hay que saberla podar para que siga dando más frutos, ¿no? Y de la misma manera, como Dios nos poda a nosotros, pues va a poner dificultades, va a permitir dificultades para que tú vayas superando tus fragilidades, ¿no? Vayas superando tus hábitos, vayas cambiando de manera de pensar, ¿no? Entonces va a permitir, si eres una persona, por ejemplo, orgullosa, pues tendrás que cambiarte el orgullo, ¿no? Entonces va a permitir situaciones en las cuales van a personas a afectar tu orgullo, pero en la medida de que tú reconozcas que eres orgulloso, es que ahí es donde va a actuar la misericordia de Dios, para ayudarte a cambiar. La misericordia de Dios no es que te va a perdonar tus
tus malos hábitos y tu tenacidad para no cambiar, para seguir adelante, para hacer lo que a ti te parece, para no tomar en cuenta la palabra de Dios. No. La palabra de Dios tenemos nosotros que vivirla todos los días, en cada momento y en cada acto de nuestra existencia. Yo una vez escuché decir a una ministra que cuando ella toma sus decisiones no participa en su manera de pensar su creencia religiosa. Ese es pésimo, ese es falso. Quiere decir que esa persona tiene dos actitudes morales, dos actitudes éticas. Una que cuando le conviene la actitud religiosa usa su moral religiosa, y cuando le conviene la actitud del mundo, ¿no?, entonces toma esa moral. Por lo tanto, un político tiene que tener conciencia de su fe religiosa, la fe religiosa que él practique, pero él tiene que cumplir con su fe religiosa. No se puede amar a Dios y al dinero, como dice Jesús, ¿no? Lamentablemente hoy día el valor fundamental del mundo económico que vivimos es el dinero y no es el hombre. Hablamos de inclusión social, pero hablamos, no lo ponemos en práctica. No tomamos en cuenta la necesidad del pobre, del desvalido, del que está sin trabajo. Necesitamos que, para que cambie el mundo, tienes que cambiar tú y ayudar a cambiar a tus amigos. Y el que no cambia, bueno, mala suerte. Quiere decir que el Señor no le da la gracia de cambiar, porque recuérdense ustedes, todo es gracia de Dios, ¿no? Y así como la savia alimenta a la vid para que llegue a dar buenos frutos y la planta viva, así es en la vida, con nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo. Sobre todo nosotros, lo que en el bautizo lo hemos recibido. El Espíritu Santo tiene que alimentar nuestra vida para que nosotros podamos entender la palabra de Dios y dejarnos guiar por Él para siempre hacer obras de virtud, que esa es nuestra verdadera riqueza. Que la Virgen María nos ayude en este caminar, sobre todo en esta época de coronavirus. Tratemos de aprender a vivir más cerca del Señor. Ahora tenemos tiempo. Todavía nos quedan unos cuantos días para que termine todo este aislamiento social en que estamos viviendo. Dediquémonos a aprender a unirnos con el Señor. Y hoy día, no olvidemos, hoy día estamos 14 de mayo, que el Papa inclusive ha cambiado la primera lectura de su misa por una de Jonás, ¿no?, para solicitar la penitencia, el ayuno y la oración para pedir a Dios que termine con esta pandemia. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.